normal de las clases de Jesús. ¿Vale? Es decir, si y vais teniendo dudas, pues yo creo que lo más operativo es que me lo vayáis poniendo por el chat y lo voy comentando, ¿vale? O si alguien quiere activar el micro, como dice Jonathan, pues por mí sin problema. Yo, si no vais comentando nada, voy tirando adelante con la presentación. Vale, primero hablar un poquito de teoría básica. Me gusta siempre comentar, como he puesto que es hipertrofia basada en la evidencia, pues definir un poco qué significa, porque esto genera mucha controversia, sobre todo entre los profesionales del ejercicio. Entonces, bueno, basarse en evidencia significa que vamos a utilizar de base, de pilar del conocimiento, la mejor evidencia científica que tenemos en cada momento, es decir, vamos a leer los estudios científicos, sobre todo los metaanálisis, las revisiones y también los estudios individuales, y vamos a ir actualizando ese conocimiento. Vamos a tomar esas guías, esos datos que nos da la evidencia y los vamos a utilizar. A partir de ahí, por supuesto, es fundamental que tengamos una práctica, que tengamos experiencia a nivel profesional, ¿vale? Que rellenemos con nuestro propio desarrollo profesional esos huecos que la evidencia va dejando y que entonces podamos conectar, podamos aplicar esos protocolos que van viniendo en la literatura y los complementemos, ¿vale? Jesús, si no vas a hablar, desactívate el micro, porfa, para que no se escuche ruido de fondo. Y luego, por último, fundamental la individualización. Es decir, nosotros vamos a entrenar a una persona concreta. Cuando nosotros leemos datos en la literatura, estamos viendo los datos a nivel promedio, las medias, pero es fundamental que luego tengamos en cuenta que la persona que entrenamos no es la persona de ese paper. Como dice Tom Purvis, a mí me encanta esta frase, que es: el cliente viene con todas las respuestas. Entonces, cuando tengamos una persona enfrente, asegurémonos de estar adaptando todo eso y sobre todo experimentando, porque la literatura también nos dice que cuando reportamos la respuesta individual al ejercicio es muy variable. Entonces es fundamental, por supuesto, coger esos datos de la literatura, por supuesto, conectarlo con nuestra experiencia práctica, pero luego a quién tenemos delante, cuáles son sus características personales, sus idiosincrasias y también sus preferencias. Y entonces, si unimos todo eso, yo creo que podemos tener una práctica a nivel profesional muy interesante y personalmente, así es como yo enfoco mi práctica profesional. Y bueno, he querido traerlo aquí porque creo que es bastante útil. Así que lo que quería decir en general es que no es solo leer los papers y decir, pues lo que dice el paper es esto. No, por supuesto que no. Hay que entrenar también, tener experiencia y también hay que ver a quién tenemos enfrente. Y el conjunto de todo esto es lo que llamamos basarse en evidencia. Vale, vamos a hablar hoy de hipertrofia muscular. Entonces, lo primero es definir nuestro objeto de estudio. ¿Qué es exactamente la hipertrofia muscular? Bueno, es relativamente sencillo. La hipertrofia muscular hace referencia a un aumento del tamaño del tejido muscular, ¿vale? Debemos comprender que ese tejido muscular puede crecer por dos vías. Puede crecer, los sarcómeros es decir, el sarcómero es la unidad funcional del músculo, ¿vale? Y se pueden añadir sarcómeros a lo largo, es decir, hacer el músculo más largo, o a lo ancho, hacerlo más ancho. Y esto depende del tipo de ejercicio, de dónde esté el pico de fuerza que se produzca, si trabajamos la fase excéntrica, la fase concéntrica, en fin, varía un poco. Esto es lo que algunos autores llaman hipertrofia funcional, porque el sarcómero es la unidad contráctil. Y luego es verdad que hay otro tipo de hipertrofia que es de los elementos no contráctiles, que algunos autores llaman la sarcoplasmática, ¿vale? Por ejemplo, el fluido, el sarcoplasma, los tendones también se hipertrofian, algunos autores lo tienen en cuenta. Entonces, y a esto también algunas personas dicen que es la hipertrofia no funcional, porque bueno, al ser elementos no contráctiles, pues argumentan que no producen fuerza de forma directa, ¿vale? Sí que es verdad que parece ser que existen ambos tipos de hipertrofia, pero no tenemos claro si hay protocolos específicos para una, para la otra. Es todavía un poco difuso, pero bueno, que en general es un aumento del tamaño del tejido muscular y que puede ser mediante los sarcómeros o mediante los elementos no contráctiles. Vale, ¿para qué nos sirve la hipertrofia muscular? Bueno, la aplicación práctica más común es la estética. Cuando vamos a los centros de fitness, cuando trabajamos, tenemos muchas personas que vienen a nosotros porque quieren cambiar su físico, ¿vale? Ya sea una parte concreta, pues quiero quitarme el este de aquí o el glúteo o la cadera, los michelines, lo que fuera, o en todo el cuerpo. Entonces, el entrenamiento de hipertrofia es muy útil, es una herramienta súper útil para atacar directamente eso y modificar el cuerpo como nosotros deseemos. Por supuesto, para la fuerza máxima. Hoy en día sabemos que existe una correlación entre la fuerza y la hipertrofia. No es una correlación elevadísima, pero esa correlación existe. Y sobre todo, sabemos que un músculo más grande es un músculo que tiene un mayor potencial de producir fuerza, ¿vale? Entonces, en deportes como powerlifting, halterofilia, strongman, siempre que tengamos espacio en nuestra categoría de peso, puede ser interesante aumentar la hipertrofia para luego realizar una fase de fuerza máxima o fuerza con cargas altas, desarrollar esos factores más nerviosos
y entonces mejorar la producción de fuerza, ¿vale? Luego, para la pérdida de grasa, ¿por qué considero que sea interesante? Pues porque el músculo es un tejido metabólicamente activo. Esto quiere decir que aumenta el gasto energético en reposo, ¿vale? Y esto me interesa sobre todo en una persona que quiere perder grasa, para que después de esa fase de pérdida de grasa, si yo le he aumentado la masa muscular, tiene un gasto energético más alto y por lo tanto puede comer más para mantener el peso, porque normalmente una persona después de perder peso suele tener problemas para mantenerlo. Entonces, al menos hacer alguna fase de hipertrofia, pues yo creo que puede ser interesante. Y por último, hay diferentes patologías en las que perdemos masa muscular. Entonces, puede ser útil también, igual, en algún momento, trabajar la hipertrofia, ¿vale? Ya sea, por ejemplo, para la sarcopenia, aunque ahí normalmente ahora se está recomendando más hacer un trabajo de fuerza porque parece ser que la función es lo más relevante. También, por ejemplo, si has estado inmovilizado en un hospital y has perdido masa muscular, puede ser útil hacer entrenamiento de hipertrofia. O si has tenido una lesión y has perdido, por ejemplo, te han operado del cruzado y tienes ahora un cuádriceps, pues puede ser interesante progresivamente realizar algún tipo de trabajo para aumentar la masa muscular. Vale. ¿Cuáles son los mecanismos que producen la hipertrofia muscular? Bueno, hay varios. El primero y el más relevante es lo que se conoce como tensión mecánica. Para entender la tensión mecánica debemos saber que el músculo tiene una serie de receptores, ¿vale? Se llaman mecanorreceptores, porque son unos receptores que son capaces de detectar la tensión que se produce a nivel muscular. Estos receptores detectan la magnitud de la tensión, es decir, si la tensión es muy alta, media o baja, pero también parece ser que son capaces de detectar la cantidad de la tensión, como si dijéramos el volumen de la tensión. Y hay dos vías, básicamente, de lograr una tensión mecánica muy alta. La primera y la más normal o la que todo el mundo conoce es trabajar con cargas pesadas, 5 RM, 85% del 1 RM, porque parece ser que a partir de la primera repetición con el 5 RM ya tenemos una tensión mecánica máxima, la activación de unidades motoras es máxima y por lo tanto estamos activando todo lo que podemos activar y la tensión sobre la fibra muscular es muy elevada. Pero también trabajando con cargas moderadas o ligeras, si las llevamos al fallo muscular muy cerca, las últimas repeticiones, la velocidad también es muy lenta, se genera mucha fuerza también y la tensión mecánica seguramente sea equivalente a trabajar con cargas pesadas. Por otro lado, ya un poquito más discutido, tenemos el estrés metabólico. Hace referencia a que cuando entrenamos normalmente hipertrofia, se acumulan una serie de metabolitos. Normalmente mencionamos el lactato, ¿vale? Y es posible que esta acumulación de metabolitos pues, tenga un efecto positivo, ya sea a nivel complementario de la tensión mecánica o incluso de forma independiente. Aunque, insisto, esto está un poquito más discutido. Y por último, el daño muscular. El daño muscular hace referencia a esas pequeñas microlesiones, microroturas que se producen a nivel de la fibra muscular después de un trabajo de entrenamiento de hipertrofia. Es cierto que si nos pasamos, ya tenemos datos que nos dicen que el daño muscular es negativo, pero lo que los autores normalmente argumentan es que un poco de daño muscular quizás pueda ser positivo. También es cierto que es muy difícil estudiar los mecanismos sin que haya daño muscular. Es decir, ¿cómo haces un entrenamiento de hipertrofia en el que no haya daño muscular? Es muy complejo. Tendrías que irte a modalidades muy oscuras, tipo entrenamiento concéntrico puro o algo así, y aún así seguiría habiendo daño muscular, ¿vale? Por lo tanto, en general, lo he puesto como de grande a pequeño para ejemplificar que el que más evidencia tiene es la tensión mecánica, el estrés metabólico es posible que también ayude y el daño muscular es posible también. De momento, mientras tengamos más evidencia, yo os recomiendo que incorporéis un poco, que vuestro entrenamiento tenga un poco de los tres, priorizando la tensión mecánica para asegurarnos de cubrir todas las bases y luego ya cuando tengamos más datos, pues ya si queréis, pues actualizamos las recomendaciones. Vale, vamos a hablar ahora de las variables del entrenamiento un poquito parte por parte para ver cómo se programa en hipertrofia. El volumen de entrenamiento, seguramente una de las variables más relevantes. Ahora está un poco menos de moda, porque ahora está de moda la intensidad, pero hace como un año o dos el volumen era, yo creo que hace un año, antes del COVID, el volumen estaba muy de moda. Bueno, en hipertrofia el volumen es el número de series que hacemos por grupo muscular por semana. También se puede mencionar por sesión. Y yo os recomiendo que cuando habléis de volúmenes, habléis de las dos, del volumen que hacéis por semana y el volumen que hacéis por sesión. ¿Vale? Vamos a hacer una cosa, Jesús. Si alguien pregunta algo, para no estar mirando el chat y no distraerme, si alguien pregunta algo, me lo dices tú, conectas el micro y me dices que hay una pregunta y yo la contesto, ¿vale? Así no tengo que estar mirando el chat porque si no me distraigo un poco.
Vale, y muy importante, sobre las series, no cuenta todo como serie. Para contar una serie en hipertrofia tenemos que contar las series que se llaman efectivas, que son las que están entre 5 y 30 repeticiones, ¿vale? Y también tienen que estar entre 4 y 0 repeticiones en reserva, es decir, muy cerca del fallo muscular. En otras palabras, no valen las series de calentamiento, es decir, si tú llegas al gimnasio y coges la barra y calientas pues 3-4 series, eso no lo vamos a contar. Vamos a contar solo lo que Greg Knuckles llama las series duras, las series difíciles, ¿vale? Y ahora sí pido un poco de interacción, además así me veo si estáis conmigo o no, que me siento dando aquí un poco un monólogo. Imaginaros este programa de ejemplo que he puesto, que el lunes hago 5 series de press banca y el jueves hago otras 5 series. Quiero que alguien me ponga ahora sí por el chat, ponérmelo todos los que queráis, perdón, que he puesto la respuesta. ¿Cuántas series de pectoral estaría haciendo a la semana? Que alguien me lo ponga, por favor. Vale, perfecto. ¿Y por sesión? Eso es, genial. Genial, pues muchas gracias. Vale, pues efectivamente, estamos realizando 10 series de pectoral a la semana, pero en este caso, y es importante mencionarlo porque a veces nos liamos con esto, como es un ejercicio global, tengo que contar también que aquí estoy trabajando el tríceps y también estoy trabajando el deltoides. A ver, aquí podríamos discutir mucho sobre la anatomía y la biomecánica. Oye, ¿realmente un press banca cuenta como 10 series de tríceps y 10 series de deltoides? Bueno, no lo sé, pero sí que creo que es importante que las contemos todas para tener una referencia global. Los científicos lo hacen así. Ellos si hacen un jalón al pecho, te dicen que eso es bíceps también. Y yo creo que en la práctica, para tener una referencia de cómo influye el volumen de los ejercicios multiarticulares, es útil, ¿vale? Realmente, si son 10 series de deltoides anterior, pues no lo sé. Si sois muy eruditos y queréis poner en vez de 10, 5 o hacer algo específico, hacerlo, pero tampoco creo que sea súper relevante perderse en esto. Simplemente, cuando hagáis ejercicios globales, tener en cuenta que hay otros grupos musculares que también están añadiendo volumen y ya está. Yo con eso estoy contento. Vale, ¿qué nos dice la literatura en este momento sobre el volumen de entrenamiento? Bueno, nos dice que existe una relación dosis-respuesta entre el volumen y la hipertrofia. ¿Esto qué quiere decir? Que a medida que hago más volumen, la respuesta en hipertrofia aumenta. ¿Vale? Por supuesto, alguien me dirá ahora, bueno, o vosotros que me ha dicho Jesús que sois muy listos, entonces me diréis, vale, Agus, pero esto no puede ser una relación lineal. Es decir, tendrá que haber un punto en el cual he llegado a hacer un volumen X que ya por mucho más que haga, no solo no mejoro, sino que me estanco o incluso puede ser que la hipertrofia descienda porque me esté sobreentrenando, porque al final hay una cantidad, me imagino, tope que podremos realizar. Y en efecto, la literatura nos dice que esta relación es lineal hasta cierto punto, luego hay como una meseta y luego empezamos a empeorar. Entonces, la aplicación práctica es sencilla. Si queréis hacer volúmenes muy altos, tenéis que aumentar la frecuencia de entrenamiento, ¿vale? Porque ese tope de volumen, más que a nivel semanal, que por supuesto que habrá una carga de trabajo semanal máxima, lo que parece ser que hay, sobre todo, es un tope por sesión, es decir, una cantidad de trabajo por sesión a partir de la cual pues ya no mejoro más. Entonces, lo dicho, si queréis hacer volúmenes muy altos, tenéis que aumentar la frecuencia de entrenamiento, que esto no le sorprenderá a nadie porque los deportistas de alto nivel llevan trabajando pues, muchos días a la semana y normalmente doblando sesión varios días, muchos años, ¿vale? Pues en hipertrofia sigue siendo lo mismo. Y por último, mencionar también, porque esto también lo mismo genera mucha controversia, por gente que dice, yo trabajo con volumen bajo, yo trabajo con volumen alto, o tal Mister Olympia trabajaba con este volumen y este otro, y todos tienen mucho éxito. Entonces, tener en cuenta lo del principio, las diferencias individuales. Y esto ya hay algún estudio que nos ha reportado estos datos y nos dice que incluso que a pesar de que existe esta relación dosis-respuesta, que luego hay variabilidad entre personas. A lo mejor hay una persona que responde mejor a un volumen más bajo y otra persona responde mejor a un volumen más alto. Entonces es innecesario este debate de pelearnos unos con los otros porque es mejor si bajo volumen o alto volumen, y lo más útil es partir de lo que sabemos y luego encontrar el volumen óptimo para cada persona, que variará, ¿vale? Bien, hablemos un poquito de conceptos teóricos de referencia respecto al volumen de entrenamiento, los famosos hitos del volumen de Mike Israel. Bueno, hay un volumen simplemente para mantener las adaptaciones. Y vosotros me diréis, ¿y por qué quiero mantener las adaptaciones? Bueno, imagínate que te vas de vacaciones y no quieres perder las ganancias que has realizado. Pues puedes simplemente entrenar para mantener. O imagínate que quieres hacer una fase de transición para recuperarte un poco porque ya llevas bastante tiempo entrenando con volúmenes altos. Pues es interesante realizar una fase con volumen de mantenimiento.
Vale. Luego, el volumen mínimo efectivo es un poquito más alto y ya hace referencia a una cantidad de trabajo que sí que nos provoca mejoras, ¿vale? Pero no son las máximas mejoras, es simplemente empezamos a mejorar. Luego tenemos el volumen máximo adaptativo. Este es un poco más difuso, porque este es un volumen que va variando. Esto hace referencia al volumen óptimo para el momento en el que nos encontramos. Y voy a poner un ejemplo. Yo personalmente ahora mismo estoy en una fase de mantenimiento, ¿vale? Anteriormente he hecho una fase de pérdida de grasa, he bajado peso, he perdido 7 kilos. Entonces ahora mismo estoy manteniendo y voy a mantener el peso durante unas 4 o 6 semanas y también lo que estoy haciendo es realizar un volumen de mantenimiento. Entonces ahora luego cuando vuelva a hacer otra fase para volver a perder peso, voy a bajar otros 2,5 o 5 kilos más. No voy a empezar con un volumen altísimo, porque ahora mismo estoy manteniendo, a poco que haga un poco más, ya me voy a adaptar bastante. Entonces el volumen máximo adaptativo hace referencia a esto, a que cuando estamos desadaptados, el volumen que necesitamos para provocar adaptaciones óptimas no es el máximo histórico, ¿vale? Y también hace referencia a que cuando estoy súper adaptado, imaginaros que llevara 6 meses entrenando hipertrofia a tope con volúmenes altos. Estoy súper adaptado y si quiero provocar más mejoras, o me voy a un volumen un poco más alto todavía, o ya no me queda más que realizar una fase de mantenimiento para resensibilizarme otra vez, ¿vale? Sería algo así como cuando haces una descarga después de acumular mucho trabajo. Y luego, por último, el máximo volumen recuperable simplemente hace referencia a la cantidad máxima de entrenamiento que puedo realizar para mejorar lo máximo posible, pero que al mismo tiempo no es sostenible en el tiempo, ¿vale? Porque si lo sostuviera en el tiempo, pues me acabaría sobreentrenando, ¿vale? Entonces, la cantidad máxima de trabajo que puedo no solo entrenar, sino también recuperar. Orientaciones un poco basadas en la literatura para que empecemos a tener una idea. Estos son volúmenes por grupo muscular por semana. Si simplemente queremos mantener las adaptaciones, pues con que realicemos unas 6 series es suficiente. Si ya queremos empezar a mejorar, pues en torno a las 8 series por grupo muscular por semana es un buen punto de partida. Y ahora el máximo, pues puede ser, bueno, pongo 20 más, porque puede ser en torno a 20, puede ser menos, pueden ser 30. En algún caso muy específico y haciendo un entrenamiento muy peculiar puede ser incluso más, ¿vale? Pero aquí es donde va a haber una gran variabilidad. Además está muy relacionado con la frecuencia. Entonces, antes de concretar más esto, quiero pasar al tema de la frecuencia, ¿vale? Si tenéis alguna duda del volumen me vais preguntando. Vale, respecto a la frecuencia de entrenamiento. Es muy importante entender que en hipertrofia, cuando hablamos de frecuencia, no nos referimos necesariamente a cuántos días voy al gimnasio, ¿vale? Que también, y si lo queréis reportar, genial. Pero en frecuencia normalmente nos referimos a cuántos días voy y entreno ese grupo muscular, ¿vale? Supongamos que una semana de entrenamiento normal tiene 7 días, se puede hacer esto de que los ciclos de entrenamiento no estén conforme a la semana, pero yo prefiero hablar por semana para que nos entendamos todos, pues nos referiríamos a cuántos días entreno cada grupo muscular. Por ejemplo, si voy 2 días, o sea, si voy 4 días y 2 días de esos entreno el pectoral, sería frecuencia 2, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo para que me entendáis. Igual que antes, quiero que me pongáis aquí en el chat, en este ejemplo, esta semana de entrenamiento, cuál sería la frecuencia del pectoral. Vale, eso es, perfecto. ¿Y la del glúteo? Vale, genial. He visto que tengo aquí una pregunta. No me has avisado, Jesús. Jonathan, ¿qué Es opinas de la, verdad. ¿qué No, opinas de a la mí no me, tabla a mí no de... me sale. Dime. A mí no me sale la pregunta. Sí, Dice la arriba, literatura. Jonathan. Es verdad, bastante arriba, perdón. Vale. Perdón, es que tengo las notas abiertas que me tapan el chat y estoy ahí. Me tienes tomando apuntes, ¿vale? Seguro, no estarás en Instagram, Jesús. Estoy a salvo de eso. O sea, o sea, yo no juego esa liga. En esa mierda Vale, no me encontrarás, ¿vale? O sea, vale, si yo estoy, contesto. estoy. Si estoy aquí contigo, estoy. O sea, no, yo juego a otra cosa. Y si no, apago la cámara y me piro y luego vuelvo. Oye, chavales, bien. Venga, dale. Venga, sobre la pregunta de Jonathan, ¿qué opinas de la tabla de Mike Israel para definir los volúmenes musculares? Me parece que está genial y que es un recurso muy, muy útil. Yo personalmente tengo la tabla y la utilizo. Lo único que tienes que tener en cuenta, bueno, luego si queréis al final
no sé si lo podemos buscar o si conocéis la tabla, es simplemente Mike Israetel, es un autor de hipertrofia que ha hecho una tabla en la que pone los diferentes grupos musculares y va poniendo pues, los volúmenes que yo he dicho como orientación. Me parece muy útil, Jonathan. Lo único que hay que tener en cuenta en esa tabla es que hay gente que lo que hace es sumar los volúmenes de todo, sobre todo los volúmenes máximos, y aplicarlo. Cuando hablamos del volumen, tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos una cantidad máxima de trabajo que podemos realizar. Vamos a suponer, por decir un número, que yo tengo disponible 100 series a la semana, pero 100 series de todo, ¿vale? Series efectivas. Pues depende de cómo yo lo reparta, me van a salir volúmenes más altos o más bajos de los diferentes grupos musculares. El ejemplo que pongo siempre, yo llevo varios años repartiéndolo equitativamente. Yo recuerdo mis primeros 2-3 años entrenando, hacía pierna 3 días a la semana. Y entonces, claro, el volumen que tengo disponible de torso es menor. ¿Eso qué quiere decir? Pues que al final he adaptado más o menos igual la pierna y el torso. Pero si yo hubiera sido un preplaya y no entrenara la pierna, pues tendría muchísimo más series para hacer torso y el volumen de torso sería mucho más alto. Entonces, simplemente que tengáis en cuenta cuando usáis las tablas si estáis intentando entrenar todo o si vais a especializar diferentes grupos musculares, ¿vale? Luego un poco lo concreto, pero sí, me parece que la tabla está genial y los que seáis un poquito más avanzados os la recomiendo. Y os recomiendo también a este autor, Mike Israetel, que es un auténtico monstruo. Vale, Marta. ¿Qué dice la literatura sobre cuál es la mejor manera de compensar una musculatura atrofiada? Esta es una pregunta, Marta, que ya se escapa un poco de mi ámbito de especialización, porque ya estamos hablando más de una rehabilitación después de una lesión. Yo aquí lo que te puedo decir, no sé si Jesús quiere añadir algo que lo añada, yo lo que te diría es, después de una lesión, de una operación, que te pongas en manos de una persona competente, ya sea un fisioterapeuta cualificado, un readaptador, entrenador, lo que fuera, y posteriormente, si a largo plazo ya no se ha compensado, pues te puedes plantear cuando ya estés readaptada a lo mejor hacer un entrenamiento de hipertrofia progresando las variables de muy poquito a poco, ¿vale? Pues para que se adapte ese tejido. Pero en general, normalmente, el que tiene que llevar ese proceso es una persona, yo diría un fisioterapeuta cualificado y él será el que mejor te guíe. Normalmente con el trabajo que ellos hacen ya se suele compensar esa atrofia que se produce en una pierna. Si alguien quiere añadir algo, Jesús o cualquiera de los demás. Si quieres, yo ya he anotado esta pregunta. Si quieres, después tú le tiras y en el turno de preguntas, Marta, te cuento. Hay una parte que es exactamente igual que la que ha comentado Agus, que es la que habitualmente se encarga a los fisioterapeutas, que además te cuento más o menos cuál suele ser el enfoque, que suele ser muy homogéneo en distintos fisioterapeutas, no cambian, es como en la sota caballo rey. Y luego te cuento cómo se transita, que básicamente hablamos de una como de una escala de grises, de tal manera que si estas son los parámetros de los que nos va a hablar Agus y viene de este punto donde trabaja la rehabilitación y la readaptación el fisio, básicamente de lo que se trata es de cubrir la zona intermedia, acercándote poco a poco a las variables que luego al final sean el mismo objetivo, ¿vale? Tírale tú, Agus, y luego hablamos. Venga. Vale, pues continuando con el tema de la frecuencia, como me habéis comentado correctamente en el chat, en este caso el pectoral lo entrenaríamos en frecuencia 3, el glúteo lo entrenaríamos en frecuencia 2. Y si quisiéramos decir cuál es la frecuencia total de entrenamiento, pues nada, simplemente cuántos días hemos ido al gimnasio, que serían 5. ¿Qué nos dice la literatura respecto a la frecuencia? Bueno, el primer concepto que tenemos que entender nos dice que si estamos realizando en torno a 10 sets por grupo muscular por semana, cómo repartimos aires no parece muy relevante la hipertrofia. Ellos nos dicen básicamente que da igual, ¿vale? Si bien es cierto que a lo mejor si las ultra fino y ves los porcentajes de cambio y montas ahí tu película, es posible que haya un beneficio muy ligero. Pero en general, para transmitir el conocimiento, yo voy a seguir la línea de estos autores y deciros que si son menos 10 series por semana, podéis repartir como queráis y tengo confianza en que no va a afectar de forma determinante a la hipertrofia. Ahora, cuando en hipertrofia normalmente aumentamos frecuencia, no lo hacemos para hacer el mismo volumen, normalmente lo hacemos para aumentar el volumen. Es decir, si tú normalmente entrenas el pectoral 2 días a la semana y te planteas añadir un tercer día, lo normal es que lo hagas para meter más series, ¿vale? Y aquí es donde la frecuencia empieza a brillar, ¿vale? Ya que sí que nos dice la literatura que si aumentamos el volumen mediante el aumento de la frecuencia, sí que empezamos a ver mejores respuestas en hipertrofia. Una cosa que quiero comentar antes de seguir es que si bien es cierto lo que he dicho antes, que si es en torno a 10 series, da igual la frecuencia, podéis utilizarlo para distribuirlo
para adaptaros al individuo. Y os voy a poner un ejemplo. Hay personas que te dicen que lo de entrenar la pierna es muy duro. Entonces, si esa persona psicológicamente le cuesta mucho entrenar pierna, no le pongas un día entero con 10 series de pierna porque le va a ser muy desagradable, no va a querer hacerlo, se lo va a saltar. Repártele la pierna a lo mejor en 3 series por sesión, 3 días a la semana, ¿vale? Para que le sea más fácil. Y también hay literatura respecto a esto que dice que en efecto, si lo repartes más, el daño muscular, las agujetas son menores y la percepción del esfuerzo es un poquito menor, ¿vale? Entonces, en personas que psicológicamente les sea muy duro entrenar con volúmenes altos por sesión, pues lo puedes usar para repartirlo. Y esto, por ejemplo, en entrenamiento personal es súper útil. Yo en entrenamiento personal no he hecho nunca un día de pierna, ¿vale? No me animo a hacerlo porque igual no vuelven a la instalación, salvo personas muy concretas de hipertrofia, perfiles muy concretos que sí que les gusta eso. En general, repartirlo puede ser una buena opción para la adherencia a nivel psicológico. Vale, lo que sí que os quiero comentar, por último, es que intentéis no hacer un volumen demasiado excesivo en una misma sesión, porque sí que la literatura se empieza a acumular en que puede ser que exista un máximo volumen por sesión a partir del cual ya no mejoramos más. Os he puesto un rango porque no quiero poner datos promedio porque los datos no son tan sólidos para ello, entonces, bueno, es posible que esté entre 6 y 16 series por grupo muscular por sesión. Depende del nivel de la persona, si es avanzado, si es novato, intermedio, etcétera, del tiempo de descanso, si descansa poco, descansa mucho, el tipo de ejercicios. Entonces, prefiero poner el rango. Lo que os quiero decir con este último punto es que si vosotros venís y me decís, oye, Agus, yo hago una sesión de pectoral de 30 series, mi respuesta en general va a ser, oye, igual es mucho, ¿por qué no lo divides en 2? Haces 15 y 15, ¿vale? Pero a partir de ahí, si me decís que hacéis 10, que hacéis 15 más o menos, incluso hasta 20 si sois muy avanzados, pues no tendría gran problema. Pero volúmenes súper altos, en general, mejor repartirlos. Vale. Como aplicación práctica, pues si existe esa interacción entre el volumen y la frecuencia, os quiero dar estas recomendaciones de James Krieger, que si os movéis en torno a las 10 series, podéis hacer frecuencia 1 o más, ¿vale? Para repartirlo como os he dicho antes. Si ya queréis subiros a las 20 series por grupo muscular por semana, al menos frecuencia 2. Y por último, si queréis llegar a esos volúmenes súper altos, a las 20, 30 series, pues frecuencia 3 o más. El concepto que os tenéis que llevar es este, ¿vale? Que parece ser que existe un volumen máximo por sesión, ¿vale? El término súper técnico es volumen máximo adaptativo intrasesión. Bueno, en fin, da igual. Un volumen máximo por sesión a partir del cual ya no mejoramos más. Y ese estará, pues eso, en torno a las 6, 16 series por grupo muscular por sesión. Vale, hablemos un poquito de la intensidad del esfuerzo. Vale, Jonathan, joder, muy buena pregunta, Jonathan. ¿El volumen mínimo por sesión existe? Pues sí, seguramente que exista, bueno, tiene que existir a nivel teórico, ¿vale? Porque si, por ejemplo, no entrenar, sabemos que no va a producir una respuesta de hipertrofia. Ahora, la pregunta sería, por ejemplo, una persona avanzada, realizar una serie a lo mejor al fallo muscular o muy cerca del fallo muscular, ¿sería un volumen mínimo? Pues igual por definición sí, pero igual si eres súper avanzado no es suficiente con una serie y a lo mejor te tienes que ir a 2. Yo aquí me guiaría un poco por lo que dice un poquito Mike Israel, que es que si eres muy avanzado, pues a lo mejor sí que te tienes que ir a un volumen mínimo por sesión de 3-4 series. Si eres una persona intermedia, yo creo que con un par de series por sesión tienes. Y si es una persona que se inicia, desde luego que con hacer una serie ya es un volumen mínimo efectivo y no necesita hacer muchas más. De hecho, por ejemplo, en novatos sí que hay bastante literatura, sí que podríamos hacer una especie a lo mejor de revisión o algo para sacar un volumen por sesión y nos saldría pues una serie por sesión. Pero en avanzados es un poquito más difícil. Así que sí, en efecto, el volumen mínimo por sesión desde luego que existe y hay que intentar pues, que cuando realicemos una sesión de entrenamiento estemos al menos en ese volumen mínimo, ¿vale? Respecto a la intensidad. Cuando hablamos de intensidad del esfuerzo, en este caso me refiero al esfuerzo, ¿vale? Es decir, lo cerca que estamos del fallo muscular. El fallo muscular es ese momento en una serie en el cual, por ejemplo, en press banca, por mucha fuerza que hacemos, ya no podemos levantar la barra en la fase concéntrica, ¿vale? Hay un concepto muy relacionado con esto, que es cómo en hipertrofia cuantificamos la intensidad del esfuerzo, que es el RIR, las repeticiones en reserva. Hace referencia al número de repeticiones en una serie que no hacemos, pero que podríamos haber hecho, es decir, la que nos dejamos sin hacer, la que nos dejamos en recámara, la que nos dejamos en reserva. Para que se entienda un poquito este concepto. En rojo os he puesto una serie de 10 repeticiones al fallo muscular, es decir, 10 repeticiones de 10 posibles. El primer numerito es las repeticiones que voy haciendo y el número entre paréntesis es las que podría haber hecho. Entonces, si he hecho 10 repeticiones de 10 posibles, estoy en lo que se llama RIR 0.
Es decir, no tengo ninguna repetición en reserva, porque si intento hacer otra más, la fallo, no la puedo levantar. Si hago 9 de 10, estoy en RIR 1. Una repetición me he dejado sin hacer. Si voy a 8 de 10, estoy en RIR 2 y así sucesivamente. Lo que pongo en verde es lo que yo considero el rango de intensidad del esfuerzo en hipertrofia. No pongo más de RIR 4 porque considero que en personas avanzadas dejarse más de 4 repeticiones sí que puede limitar la hipertrofia, ¿vale? Por lo tanto, en personas avanzadas entre 4 y 0 repeticiones en reserva. Vale, Raúl me pregunta, ¿cómo conocer el volumen mínimo para una persona, al margen de conocer su experiencia deportiva? Sí, bueno, aquí nos tenemos que ir un poco a la práctica, ¿vale? Yo te diría las recomendaciones generales que he dado, si es empezaría a lo mejor con una serie por sesión, también depende, porque por ejemplo, si es una persona que ya pues sí que entrena muy cerca del fallo muscular, esa serie como que vale más, y ahora lo voy a comentar. Pero si es una persona novata que está dejándose a lo mejor 10 repeticiones en reserva, pues va a tener que hacer más series para compensar. Entonces tienes que irte a la práctica y tienes que ir estudiando un poquito la respuesta. Mike Israetel tiene una metodología así un poquito práctica que dice algo así como que en una sesión específica, imagínate, estás entrenando el bíceps, pues tú tienes que notar que el volumen mínimo efectivo, notas que has hecho algo de esfuerzo, es decir, que la sesión ha sido algo dura, notas que has congestionado un poco esa zona muscular de forma específica, notas que has hecho algo de trabajo y que al día siguiente un mínimo de daño muscular, un mínimo de agujetas tienes, ¿vale? Y eso es lo que él llama, pues, estar en torno al volumen mínimo efectivo por sesión, ¿vale? Pero sí, en efecto, esto hay que verlo un poquito en la práctica. Yo empezaría bajito y poquito a poco puedes ir yéndote un poquito para arriba o un poquito para abajo. El RPE vale, podría valer. No conozco la verdad cómo aplicarlo en este contexto o datos de cómo aplicarlo, pero sí, claro, tendría que valer porque al final pues tiene que haber un esfuerzo mínimo. Si vas a usar el RPE en una escala de 1 a 10, yo te diría que el volumen mínimo efectivo, si es el RPE por sesión, que entiendo que es a lo que te refieres, pues que sea un RPE por sesión al menos de 7 sobre 10. ¿Vale? Es decir, lo que digo, que notes que has hecho algo de trabajo, pero tampoco te tienes que fatigar en exceso porque ese sería el máximo, ¿vale? Que estés en un volumen que tú notes, oye, esto seguro que ya me produce adaptación, pero que tengas margen para ir escalándola en las semanas sucesivas. Gracias a ti, Raúl. A ver, Carlos. Vale, esta es una buena pregunta porque es curioso que estas definiciones generan siempre mucha controversia. Tengo, de hecho, un paper hablando solamente de la definición de la intensidad del esfuerzo. Fijaros si da para hablar. En mi caso, Agus, sí. con las preguntas intenta por lo menos indicar de qué vas a hablar, porque en la grabación no sale el chat. En la Vale, grabación salimos nosotros y sale vale, la presentación, ¿vale? Entonces, vale. si directamente te metes con la respuesta, en la anterior lo has hecho. Entonces, alude un poco ahora y igual. Vale, genial. Pues Carlos lo que me pregunta es como que concrete un poco más la definición de la intensidad del esfuerzo, porque él dice, claro, ¿qué es exactamente? Si yo llego al fallo, es decir, el RIR 0 sería cuando la intento y no la puedo levantar, o RIR 0 sería cuando la he levantado y ya sé que no puedo hacer otra. Vale, podría ser la que tú quieras en realidad, porque las definiciones son arbitrarias, pero para el contexto en el que nosotros nos desarrollamos, yo una repetición que completas tú solo, sin ayuda, súper lenta, pero que tú ya sabes que si haces otra, ya la vas a fallar y entonces no la tienes que hacer. Es decir, para mí RIR 0, imagínate, en press bank, hago una última repetición y ya me sale súper lenta, súper luchada y la he hecho yo solo. Y yo ya sé que digo, mira, es que no va a salir, no arme ahí en el medio y luego pues fallarla, básicamente, ¿vale? Entonces, RIR 0 para mí es esa última antes del fallo. Jesús, ha sonado aquí que se ha parado la grabación, no sé muy bien por qué, revísalo cuando puedas. No sé si te he contestado, Carlos, si no me vuelves a poner y lo aclaramos, ¿vale? Venga, sigamos. ¿Qué nos dice la literatura respecto a la intensidad del esfuerzo? Pues curiosamente nos dice que la hipertrofia es muy similar si entrenamos al fallo muscular o al RIR 0 o no, ¿vale? También es verdad que nos dice que entrenar al fallo muscular tampoco perjudica a la hipertrofia. Sí que es verdad que quiero comentar que normalmente la literatura se ha centrado últimamente en, bueno, últimamente no, la literatura se ha centrado solamente en comparar
entrenar al fallo muscular, a todo lo que puedes hacer, versus normalmente dejarte un par de repeticiones sin hacer. Y cuando lo comparamos así, no parece ser que haya grandes diferencias, ¿vale? Sí que es verdad que hay algún estudio que se aleja un montón del fallo muscular, que a lo mejor si te alejas mucho, obviamente sí que perjudicas la hipertrofia. Pero entre llegar al fallo y dejarte 2, estamos más o menos en lo mismo. Se necesita más evidencia, por lo que digo, porque ahora habría que comparar a lo mejor qué pasa si me dejo 4 repeticiones, si me dejo 3, etcétera. Vale, vamos a concretar un poco estas recomendaciones. Yo lo que os diría es que en general vuestro RIR promedio de hipertrofia sea en torno a 2, ¿vale? Es decir, si yo cojo vuestro mesociclo y hago la media de todos los RIRs que tenéis y me sale 2, yo estoy tranquilo, no os diría nada, ¿vale? Pero si hago la media y me sale que en general trabajáis a RIR 6, pues sí que te diría, oye, igual sí que tienes que acercarte un poquito más al fallo porque estás muy lejos. Como rango, lo que he dicho antes, entre RIR 4 y RIR 0, me parece el rango de intensidad del esfuerzo óptimo para hipertrofia. Es interesante, sobre todo, esperemos a que nos salgan más datos para poder concretarlo más, pero de momento yo seguiría manteniendo algún tipo de trabajo a RIR 0 en sujetos avanzados, porque lo que nos permite es dar un estímulo muy elevado. Hay algunos entrenadores de culturismo, por ejemplo John Meadows y otros, que argumentan que si una persona súper avanzada nunca llega al fallo muscular, como que no termina de exprimir a tope las adaptaciones o las ganancias de hipertrofia que pueda lograr. Incluso algunos autores hablan de ir más allá del fallo muscular con series descendentes, etcétera. ¿Vale? Entonces, es posible que sea así porque los estudios, incluso en personas más avanzadas, no son culturistas profesionales. Entonces, cabe la posibilidad de que una persona muy avanzada le pueda ser útil llegar al fallo muscular. ¿Vale? Y también el segundo punto me parece más relevante todavía. Es que si entrenamos al fallo, podemos saber realmente objetivamente cuál es la intensidad a la que estamos trabajando, porque el problema de entrenar siempre con repeticiones en reserva, y hay ya literatura que nos demuestra que en personas intermedias o en personas novatas la gente percibe muy mal el RIR, es decir, que te dicen que están a RIR 3 y están a RIR 6, ¿vale? Que en realidad no es un problema, porque un novato o un intermedio no tiene por qué entrenar al fallo muscular y se adapta súper bien dejándose bastantes repeticiones en reserva, pero el problema es si llegas a ser una persona avanzada y sigues pensando que estás trabajando a un RIR que no es tal. Entonces, yo lo que os recomiendo es incorporar algunas series al fallo también para aprender a percibirlo. De hecho, Jesús habla de esto normalmente en metodología y él también lo utiliza así, me parece una buena estrategia. Por todo esto que os comento, me encanta la propuesta práctica de Mike Israetel de cómo realizar un mesociclo en personas avanzadas. Él nos dice, a ver, como sabemos que todos los RIRs tienen beneficios, pues cuando empezamos un mesociclo de entrenamiento, vamos a empezar en la primera semana dejándonos 3 repeticiones en reserva, porque lo que queremos es dar un estímulo mínimo efectivo y montar la base del mesociclo, pero no queremos pasarnos y fatigarnos en exceso. En la siguiente semana ya nos vamos a un RIR 2, nos acercamos un poquito más. En la siguiente semana a un RIR 1 y en la última semana del mesociclo, que en este caso es la 4, pero podría ser en vuestro caso la 5, la 6 o lo que fuera, ya llegamos al fallo muscular. E incluso en una persona muy avanzada, lo que digo, en esta última semana, si vais a hacer las técnicas de intensidad famosas, la serie descendente, etcétera, las hacéis en la última semana. Aquí me aseguro de dar un estímulo súper alto, incluso irme un poquito más arriba de ese estímulo para ver si se produce esa famosa supercompensación, ese sobreentrenamiento funcional, functional overreaching que llaman y demás, porque la semana siguiente ya lo que voy a hacer es descargar simplemente, porque ya he subido la carga de trabajo y la fatiga, entonces una vez que estoy aquí, ya simplemente descargo y luego ya vuelva a subir, ¿vale? Entonces, en la práctica, en personas avanzadas, me gusta mucho este modelo de Mike Israetel porque creo que nos permite optimizar todo lo que sabemos hasta el momento. A ver, Jonathan me pregunta, ¿el volumen de la semana 4 sería menor que el resto? ¿A qué te refieres exactamente con volumen? ¿Cómo estás considerando el volumen? Es que depende de cómo midas el volumen. El número de series, que es como yo lo he definido, sería el mismo o mayor si has aumentado el número de series. En tu opinión, ¿en qué afecta el RIR al volumen? Yo creo que sí. Si lo haces progresivamente, sí que puedes aguantar el mismo número de series, pero a más intensidad.
porque la idea que propone Mike Israetel es, digamos, imaginémonos, vamos a hablar de carga de trabajo total. Entonces, si vamos aumentando en general la carga de trabajo, llegará un punto en el que sí que es cierto que esa carga de trabajo ya es máxima y por lo tanto descargamos, ¿vale? Entonces, yo creo que sí, yo en la práctica lo he hecho, acercarme un poquito más al fallo a medida que pasan las semanas y no hay problema. Sí que es verdad que vas viendo cómo ese carácter del esfuerzo es mayor, ese RP de la sesión que comentaba antes el compañero también es mayor, pero no pasa nada. Esto es lo que se conoce como fase de acumulación en el tema de la periodización y sí que se puede realizar. Y Alberto dice, sí, dime. Supongo que se refiere, no lo sé, pero se me antoja que si tienes un RIR 0, es muy improbable que puedas replicar con la misma carga el mismo número de repes. ¿Vale? Y si puedes la segunda serie, es improbable que puedas la tercera. Es decir, en algún momento tendrás que renunciar o a alguna repetición o que sea una repetición forzada que te tengan que ayudar, o tendrás que renunciar a algo de carga para llegar a 10 de 10, ¿no? Vale, vale, genial. En este modelo de Mike Israetel lo que normalmente hace referencia es a no solo aumentar esa intensidad del esfuerzo, es decir, nos vamos acercando al fallo, pero sí que es verdad que él normalmente también va aumentando el número de series. Entonces, que perdamos alguna repetición y no vamos a bajar la carga se mantiene o incluso se podría llegar a aumentar. Entonces, que perdamos alguna repetición no va a ser muy relevante porque normalmente lo compensaremos haciendo algunas series más y también hipotéticamente él plantea que si acercarme más al fallo hace que cada serie sea más estimulativa de por sí, aunque hemos visto que en la literatura todavía no queda súper claro, pero que cabe la posibilidad de que una serie RIR 0 estimule a lo mejor algo más que una serie RIR 3. Entonces, digamos que en general, si tenemos en cuenta el contexto, sí que parece ser interesante, ¿vale? Pero sí, en efecto, alguna rep perderemos, pero no va a ser muy relevante. Y respecto al tiempo de descanso que comenta Alberto, ahora hablo de ello en un rato, pero el tiempo que necesites para poder rendir. ¿A partir de cuántas semanas se estima que el functional overreaching pasa a ser no funcional? Pues ni idea, pero en hipertrofia lo que se suele hacer es una semana en la que la carga de trabajo es máxima y luego ya en la siguiente descargas, ¿vale? Sí, yo no haría mucho más, la verdad, porque sí que es fácil pasarse. Yo personalmente me he pasado y sí que es verdad que una vez que ya te pasas y te sobreentrenas, luego cuesta bastante volver a retomar. Entonces yo haría una última semana de acumulación a tope y luego ya descargaría. Pero es complicado dar recomendaciones tan específicas, ¿vale? A ver, espera un momento que se me ha parado esto aquí. Vale, perfecto, estoy. Respecto a la intensidad de la carga, hace referencia normalmente a lo pesado o lo ligero que estamos trabajando. A ver, para definir la intensidad de la carga lo defino de forma clásica, es decir, el porcentaje del 1RM. El 1RM es la repetición máxima, la máxima carga que puedes hacer una sola repetición sin ayuda, ¿vale? Por ejemplo, en sentadilla, el máximo peso que podrías hacer, bajar tú solo y subir hasta arriba tú solo. Eso sería el 1RM. Por ejemplo, si en sentadilla yo puedo subir 100 kilos y luego quiero hacer el 75%, serían 75 kilos, ¿vale? Lo que quiero ejemplificar, en hipertrofia no medimos el 1RM y no tiene ningún tipo de utilidad, pero sí que me interesa el concepto, que entendáis que la intensidad de la carga hace referencia a una intensidad relativa. Muchas veces la gente se lía porque compara las intensidades absolutas, es decir, miran a un tío que levanta 200 en sentadilla y dicen, ese levanta 200 y este otro levanta 100. Pero a lo mejor el que levanta 200 está tan fuerte que está trabajando a una intensidad relativa a un porcentaje menor. Entonces, no os fijéis en el peso total que hay en la barra y demás, sino tenéis que entender ese peso, esa carga, qué intensidad relativa le supone a la persona, de su 100% teórico, que está en un 80%, en un 70%, y eso es lo verdaderamente relevante en hipertrofia. ¿Vale? Luego usaremos los rangos de repeticiones, que ahora lo comento, y no el porcentaje del 1RM, pero lo que quiero que entendáis es que la intensidad de la carga hace referencia a una intensidad relativa que es específica para cada sujeto. La literatura, muy curiosamente, nos dice que da bastante igual si trabajamos con cargas pesadas, si trabajamos con cargas ligeras o si trabajamos con cargas moderadas, siempre que estemos entrenando, en los estudios se entrenan siempre al fallo muscular, ¿vale? Pero bueno, haciendo una extrapolación, podríamos decir que entrenando también muy cerca del fallo, seguramente sea muy similar.
Por lo tanto, el rango de hipertrofia famoso, pues ¿cuál es el rango de hipertrofia? Pues es este que os traigo aquí en verdad, desde el 1 RM hasta el 30 RM, y he sido muy conservador porque podía haber puesto 35 RM o 40 RM, ¿vale? Y esto lo comento porque todavía hay mucha gente diciendo el rango de hipertrofia es entre 8 y 12 repeticiones. Bueno, esto ya de hace muchos años que sabemos que no es así, ¿vale? El rango de hipertrofia en verdad es este, entre 1 y 30, pero es cierto que en la práctica trabajar con cargas muy pesadas no es muy útil porque nos duelen las articulaciones, nos fatigamos mucho y tenemos que hacer muchas series para compensar el volumen que estamos perdiendo. Entonces yo os recomiendo en hipertrofia como muy pesado trabajar a unas 5 repeticiones y como muy ligero a unas 30, porque con las cargas ligeras pasa lo mismo. Si te vas a 40 repes o por ahí, tienes que acumular muchas repeticiones que no son muy útiles para poder llegar a esas que son más efectivas, por lo tanto pierdes más tiempo, es muy desagradable porque la acumulación de metabolitos es muy alta y suele ser bastante incómodo. Entonces, en la práctica, yo os recomiendo que os mováis entre 5 y 30 repeticiones, muy importante, cerca del fallo muscular. De hecho, la literatura ya nos dice que si trabajamos muy ligero, parece ser que es más importante todavía acercarnos al fallo, por lo que os decía en las primeras diapos, que las cargas pesadas sí que es cierto que con el 5RM parece ser que ya se activan todas las unidades motoras y que la tensión mecánica es máxima. Entonces, si nos vamos al otro lado, al 30RM, tenemos que hacer muchas repes para fatigarnos y una vez que estamos en ese estado de fatiga, digamos que ya empiezan a ser repeticiones efectivas, repeticiones muy útiles. Entonces, si trabajáis muy ligero, aseguraros de estar muy cerquita del fallo muscular. Yo por eso aquí he puesto RIR 2 para ser más conservador. Si estáis en 30 repes o por ahí, yo os diría que igual fallo o RIR 1 o RIR 2, pero no os guardéis más porque si no la gente empieza a dejarse 6, 8, 10 repeticiones y eso sí que puede perjudicar a la hipertrofia. Vale, ¿importa más el tiempo bajo tensión? Esto te lo contesto en un ratito, ¿vale? Y si no te lo aclaro, me lo dices, pero ahora luego voy a definir el tiempo bajo tensión, es que eso es otra variable. Vale, yo en la práctica os recomiendo que hagáis rangos de repeticiones. Yo he tomado los de Mike Kirratel, que me parecen los más útiles, y os comento. Trabajar pesado en hipertrofia sería entre 5 y 10 repeticiones. Esto nos va a ser muy útil en nuestros ejercicios más globales, más multiarticulares. Por ejemplo, si realizáis sentadillas, si realizáis peso muerto, press banca, remo con barra, este es un rango muy útil para ejecutarlo. El rango moderado entre las 10 y las 20 repeticiones nos viene muy bien para ejercicios un poquitín más complementarios, tipo la prensa, hip thrust, es decir, ejercicios en los que ya estamos un poquito más estables, ¿vale? Porque hacer series en sentadilla de 20 repeticiones lo que suele pasar es que los erectores espinales, la musculatura de la espalda nos falla antes que el cuádriceps y por lo tanto entonces el objetivo del ejercicio pues igual ya lo perdemos un poco por el camino, ¿vale? Pero en ejercicios como la prensa en el que la espalda la tengo apoyada y me puedo centrar más en las piernas, pues sí que por supuesto me puedo ir a las 20 repeticiones sin problema e igual tiene un efecto complementario positivo sobre la hipertrofia. Y por último, el rango ligero entre 20 y 30, este sí que os recomiendo que lo hagáis en máquina, estar muy estable, ¿vale? Para que no se te fatigue en esa musculatura estabilizadora. Por ejemplo, aquí pongo la extensión de rodilla en máquina. Y también es muy útil para hacer estas técnicas especiales de las que hoy no voy a hablar, salvo que me preguntéis al final de la sesión y os comente alguna cosa, pero me imagino que alguno la conoceréis, pues este tipo de series descendentes en las que vas bajando el peso, super series, es decir, técnicas de entrenamiento para acumular mucha cantidad de trabajo en poco tiempo, muchos metabolitos, etcétera. Son útiles, por supuesto, en este rango. Vale, hablemos del descanso, que ya ha salido un poquito antes. ¿Cuánto tiempo hay que descansar? Bueno, la definición es sencilla, es simplemente el tiempo que descansamos entre series. En hipertrofia normalmente es un descanso pasivo, es decir, no hacer nada. Y lo podemos clasificar en categorías, que esto es un poco arbitrario, pero bueno, en general, corto menos de 30 segundos, moderado hasta los 2 minutos y largo un poquito más de 2 minutos. La literatura que nos dice es escasa y hay que mejorar un poquito los estudios para dar recomendaciones mejores, pero bueno, en general nos dice que si comparamos descansar menos de un minuto con descansar más de un minuto, pues descansar un poco más parece ser positivo para la hipertrofia, ¿vale? En este estudio es una revisión sistemática y simplemente compararon menos de un minuto con más de un minuto. Entonces tampoco nos da un rango súper amplio en la práctica, pero yo creo que lo podemos concretar un poquito y para ello he traído aquí esta tabla que me parece muy interesante. Y os doy los siguientes consejos. Os recomiendo que vuestro descanso sea amplio si trabajáis al fallo muscular. Si trabajáis con repeticiones en reserva, podéis descansar un poco menos. Si trabajáis con cargas pesadas, os recomiendo también que el descanso sea más amplio versus si trabajáis con cargas moderadas o ligeras.
Tendréis que descansar normalmente más si trabajáis con ejercicios multiarticulares, tipo pesos muertos o sentadillas, que si trabajáis con ejercicios más monoarticulares o analíticos o máquinas. Muy importante tener en cuenta el tiempo disponible para entrenar. Si tienes mucho tiempo, por supuesto que puedes dedicar parte de ese tiempo a descansar, pero supongamos que tienes una limitación y que solamente puedes entrenar 45 minutos. Igual vas a tener que acortar el tiempo de entrenamiento o montártelo en super series antagonistas o en un circuito para poder llegar en ese tiempo a acumular la carga de trabajo que necesitas, que al final es lo más relevante, ¿vale? Por lo tanto, el tiempo disponible es muy importante tenerlo en cuenta, y más en esta sociedad en la que normalmente la gente pues suele referirte que lo que les falta es el tiempo, que tienen poco tiempo para entrenar. Si tu objetivo del ejercicio es más la tensión mecánica, es decir, levantar un poquito cargas más pesadas, tienes que descansar más para rendir, porque si acortas el descanso va a disminuir el rendimiento. Si por el contrario tu objetivo es más el estrés metabólico, la fatiga, pues puedes descansar menos. Por ejemplo, el entrenamiento no oclusión normalmente aposta hace intervalos de descanso cortos para acumular metabolitos y para inducir una fatiga mayor. Y por último, si eres hombre, tendrás que descansar más, en principio, que si eres mujer. Hay algunos datos ya que nos dicen que las mujeres entre series recuperan un poco mejor que los hombres. Entonces, puede ser también algo a tener en cuenta. En amarillo os pongo que me parece muy interesante cuando programéis, más que poner un tiempo de descanso específico, que ya hemos visto que no es ultra relevante, que pongáis un rango y que la persona se autorregule, ¿vale? Es decir, en vez de decir, descansa un minuto en este ejercicio, pues le pones, descansa entre 1 y 2 minutos y cuando te veas listo ya continúas, ¿vale? Así la persona también es un poco más partícipe de esto. A ver, tengo aquí una pregunta. Fitness A2 me pregunta, ¿qué opinas del volumen sucio necesario para llegar al fallo en series con poco peso? ¿Priorizarías más series en las que lleguemos cuanto antes cerca del fallo para evitar esas repeticiones que no valen? A ver, el volumen sucio, el concepto de volumen sucio o volumen basura, yo creo que no hace referencia a esto que comentas tú. El concepto de volumen basura hace referencia a esa cantidad de trabajo que, si cogemos la definición que he hablado del volumen y decimos que en una sesión hay un máximo volumen adaptativo, ¿vale? Una cantidad de trabajo tope a partir de la cual ya no hipertrofio más. El volumen basura dice que toda la cantidad de trabajo que realice por encima de aquel volumen a partir del cual ya no me puedo adaptar, básicamente no vale para nada, salvo para fatigarme, generar daño muscular, etc. De hecho, esto está demostrado por Felipe Damas, un investigador brasilero, que lo que nos viene a decir es que a partir de una cantidad de trabajo, lo que hacemos por encima de eso es volumen basura, porque simplemente nos genera daño muscular, pero no nos produce adaptación, ¿vale? Eso es el volumen basura. Sin embargo, cuando hacemos una serie, por ejemplo, con cargas ligeras, por poner un ejemplo extremo de 30 repeticiones, es cierto que para llegar a esas repeticiones que no son bastante útiles, a lo mejor tenemos que hacer 20 o incluso 25, ¿vale? Pero eso no sería volumen basura, eso es simplemente un requerimiento del rango de repeticiones que hemos elegido realizar, ¿vale? Por lo tanto, si queremos usar ese rango de repeticiones, tendremos que hacer bastante. No creo que sea malo hacerlo porque, bueno, no lo he comentado aquí, pero sí que hay evidencia de que diferentes rangos de repeticiones es posible que activen diferentes vías de señalización y que sean complementarios entre sí. Por eso os he dicho que en general recomiendo trabajar en todos los rangos de repeticiones y no centrarnos únicamente en el rango clásico de 8 a 12 repeticiones, que está muy bien y que es verdad que es muy útil, pero yo creo que con lo que sabemos a día de hoy es mejor trabajar en todos los rangos y asegurarnos. Y luego también está el tema de la hipertrofia selectiva, de que si las fibras lentas se hipertrofian más con el trabajo ligero o las rápidas con el trabajo pesado, igual, todavía no lo sabemos, pero bueno, cabe esa posibilidad. Entonces, para no perderme mucho, recomiendo lo que digo, trabajar en todos los rangos y bueno, cada rango tendrá unos requerimientos. Entonces, en general, no, eso no sería volumen basura. Recomiendo trabajar en todos los rangos y ya está. Y luego Alberto me pregunta, gracias a ti, Alberto me pregunta, ¿qué te parece decir descansa hasta que te sientas totalmente recuperado para reventar la siguiente serie? Me parece muy bien y vamos justo a hablar de eso en este momento. Os voy a dar un algoritmo de toma de decisión, ¿vale? Porque muchas veces tenemos esa duda que dice el compañero, ¿cuándo empiezo la siguiente serie? Pues bueno, he tomado estos datos de Mike Israel que me gustan mucho. Imaginaros que estoy haciendo sentadillas y he hecho mi serie de sentadilla a RIR 2 y ya me he sentado un poquito, un par de minutos y digo, venga, pues a ver si estoy ya listo para hacer la siguiente. Bueno, lo primero que me tengo que plantear es el cuádriceps, el músculo objetivo. ¿Se ha recuperado ya lo suficiente
para hacer la siguiente serie o no. Si la respuesta es no, descanso. Pero si la respuesta es sí, ya me puedo pasar a lo siguiente. El sistema nervioso, esa fatiga central, es decir, noto que todavía estoy como mareado, que el mundo me da vueltas, o ya me noto a nivel nervioso que estoy bien. Pues si ya me noto que estoy bien, me planteo ahora, a nivel cardiovascular, por ejemplo, a nivel respiratorio, ¿estoy hiperventilando? No. ¿Tengo todavía las pulsaciones súper altas? No, ya he recuperado. Vale, perfecto. Pues por último, los músculos sinergistas, por ejemplo, en sentadilla, ¿se me han recuperado los erectores espinales, la zona lumbar o los noto todavía congestionados? No, la espalda la tengo perfecta. Vale, genial. Pues estoy listo, como dice el compañero, para reventar la siguiente serie. Vale, hablemos un poquito del rango de movimiento. Mira, me pregunta Carlota el enlace donde he obtenido los datos de Mike Israel. Buena pregunta y aprovecho para aclararlo. Si veis en mi formato de diapositivas, ¿se ve la flechita? Me imagino que sí. En la parte de abajo siempre pongo un cuadro, ¿vale? Encima de donde pone Agustín, siempre pongo un cuadro. Eso es la referencia, ¿vale? Luego tendréis las diapositivas y la grabación. Entonces, si en alguna diapositiva tenéis dudas de dónde he sacado los datos o en qué me he basado, pues esta es la referencia de la cual lo he sacado. Entonces, en este caso, por ejemplo, de Mike Israel, si ves el enlace, pone disponible en tal. Pues si metes ese enlace, ahí es donde te va a salir. Y en general, todas mis diapositivas tienen una referencia. Si no tienen referencia, es que estoy